Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Seguimos en este miércoles santo contemplando el perfil del siervo de Dios que nos ofrece el profeta Isaías en la primera lectura. Un siervo de Dios sabe escuchar la voz de Dios y sabe reconfortar a sus hermanos. Isaías subraya la docilidad del siervo a la palabra del Señor. Es decir, no es presentado como un maestro autodidacta y original, sino como un discípulo que escucha y obedece a su maestro. Si queremos ser siervos de Dios, debemos de estar, como nos dice el profeta Isaías, atentos a su voz. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Para uno poder ir a reconfortar a otros, debe dejarse primero reconfortar por Dios. Para instruir a otros, debe uno ser primero instruido por Dios. Para uno hablar de Dios a otros, debe primero escuchar a Dios. Dios es primero. Jesús nos ha dado ejemplo con su vida. Por eso, Él es el siervo de Dios por excelencia. Jesús cada día, muy temprano, se retiraba a orar para escuchar primero la voz de Dios. Y luego, al regresar, se pasaba el día escuchando y atendiendo a los pobres, a los enfermos y necesitados. Jesús recibía para dar. Quizás ahí estemos fallando. Quizás queremos servir, queremos dar, pero no nos conectamos a la fuente de sabiduría y fuerza suprema que se llama Dios. Y por eso servimos todos cansados, enojados, agobiados, aburridos, sin ganas, sin fuerzas, sin alegría. O queremos servir como maestros autodidactas que hacen las cosas de acuerdo a su soberana voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios.
Pidamos hoy al Señor Jesús que nos sane de esta sordera espiritual que nos impide escuchar la voz y el llamado de Dios. A menudo nos escuchamos a nosotros mismos o entre nosotros mismos, pero pocas veces le damos a Dios la oportunidad de hablar. Hagamos silencio, seamos más humildes, aprendamos a ser como Jesús, que como hombre va y recibe de su Padre lo que necesita para dar a sus hermanos. Jesús se alimenta primero para luego nutrir a otros. Jesús escucha a Dios primero y luego transmite su mensaje. Jesús se conecta primero al corazón de Dios para luego ir a sanar y liberar a todos en su nombre. Isaías también recalca que un siervo de Dios sabe descubrir la gloria de Dios en los momentos de humillación y dolor. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Endurecí mi rostro como pedernal. No quedaré confundido. Creo que estos son los versículos que todos quisiéramos obviar. A nadie le gusta ser maltratado, escupido, golpeado, insultado. Pero tarde o temprano todo siervo de Dios pasa por este trecho de dolor. Y a veces nos toca pasar más de una vez. Si queremos seguir a Jesús, debemos de pasar como Él, por donde Él pasó. Pienso en la mayoría de cristianos que quisiéramos predicar con la misma unción y poder con que lo hacía Jesús, hacer milagros como Él, sanar como Él lo hacía, expulsar demonios con su autoridad. Pero sinceramente, creo que son muy pocos los cristianos que quieren seguirlo en sus últimas horas de vida, donde la vergüenza pública, la humillación extrema y el dolor extremo atraviesan de lado a lado su dulce corazón. Hermanos y hermanas, el sufrimiento, el abandono, el dolor, la vergüenza, la humillación, el fracaso, la aparente derrota son injustas experiencias humanas, consecuencias del pecado o del error humano que Dios sabe usar muy bien a nuestro favor. Ante el sufrimiento, el dolor, la vergüenza pública, la humillación, el fracaso, las burlas, la calumnia, el desprecio, un siervo de Dios endurece el rostro, pero nunca el corazón. El siervo de Dios endureció su rostro como roca, como pedernal. ¿Qué quiere decir esto? Endurecer el rostro como pedernal significa que el siervo de Dios reafirma decididamente su actitud de cara a la adversidad y asume la prueba firmemente, confiado en que Dios ejercerá siempre su justicia. El Señor me ayuda, no seré avergonzado, no quedaré confundido. Un siervo de Dios conserva su fe y su paz en la adversidad. Endurece su rostro y le da la cara al mundo. Su confianza está puesta en Dios y sabe que no será nunca defraudado por negros y recios que soplen los vientos. El poder, la violencia, la maldad son señores temporales de este mundo, ante los cuales ningún cristiano debe jamás bajar la cabeza. Jesús, como siervo de Dios, siervo doliente, no lo hizo. Él endureció su rostro como pedernal,
sabiendo que Dios no lo defraudaría jamás. Hoy hemos meditado el mismo pasaje del Evangelio de ayer, narrado esta vez por San Mateo. Por eso sigamos meditando. ¿Cómo estaría el rostro de Jesús esa noche de la última cena? El rostro de una persona dice todo. Por más que se arregle y se maquille una persona, siempre el rostro será una ventana al corazón humano. El rostro es sin duda una ventana al corazón humano y dice mucho de nosotros mismos. ¿Qué diría el rostro de Jesús a sus discípulos aquella noche de la última cena? ¿Qué sentiría él cuando uno por uno le preguntaban verdaderamente tristes y preocupados, Señor, ¿seré yo? ¿Qué sentiría Jesús cuando Judas hipócritamente hizo la misma pregunta de sus hermanos deliberadamente? Entonces uno de los 12, llamado Judas, se fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si se lo entrego? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Ya Judas lo había traicionado, ya lo había vendido, y aún así se atreve a burlarse de Dios preguntándole a su hijo: ¿seré yo maestro? Una vez más, nos hallamos ante los dos extremos. En el extremo del amor, por supuesto, está Jesús, y en el extremo del mal, Judas. El mal siempre va a querer arrastrarnos al límite, y entre más fieles y obedientes seamos con Dios, más atacados, más tentados y más provocados seremos. Por eso, hoy ya casi cerrando esta Santa Cuaresma, yo les invito a todos ustedes, hermanos y hermanas, a aprender a endurecer el rostro como pedernal ante todo aquello que atente contra nuestra vida eterna y nuestra salvación, y a aferrarnos fuertemente al extremo amor que se llama Jesús. Nunca bajemos la cabeza ante el poder, la violencia y la maldad. Nunca. Porque Jesús no lo hizo. No consintamos nunca el mal, porque Jesús no lo consintió. Jesús en la última cena endureció su rostro como pedernal, pero no su corazón. La paz y la resistencia de Jesús se apoyan y fundamentan en la esperanza de que Dios no lo va a defraudar. Vivamos nuestra fe con esta convicción: Dios no nos va a defraudar. Escuchemos atentamente su voz. La palabra de Dios resuena en la historia, pero solo los siervos de Dios la escuchan. La palabra de Dios marca el camino, pero solo los que la escuchan con el corazón lo siguen. Esta palabra no está inactiva, ¿qué va? Es la fuerza de Dios que nos arranca de la zona de confort y nos lanza a la loca aventura del amor, y es la potencia que nos trastoca, nos enloquece y nos quema hasta los huesos, haciéndonos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando la cruz y el desamparo vengan a nuestras vidas, fijemos los ojos en Jesús, que es, como lo anunciaba Isaías, el único que sabe de verdad reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Al igual que Jesús, revistámonos de fortaleza, endurezcamos nuestro rostro como el pedernal, sabiendo que nunca seremos defraudados
por Dios siempre amigo, siempre fiel a sus promesas, nuestro Señor, nuestro amigo y nuestro aliado. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.